Ujú. Miren, voy a hacer un recordatorio, ¿no? Antes de continuar, de estos dos problemas que son dos problemas muy importantes en ciencia de datos, ¿no? Que son el problema de clasificación y el problema de clustering. Eh, Tienen algo en común, pero son problemas completamente diferentes. Eh, En el caso de clustering, que es lo que vamos a estar viendo hoy, vamos a estar viendo aplicaciones de clustering y vamos a ver cómo hacer clustering con redes neuronales, ¿no? Que es el tema que hemos estado exponiendo en estos últimos días. Eh, Clustering conviene entenderlo así. Tú tienes una base de datos y esos datos, eh, pues, representan entidades, ¿no? Algún tipo de entidad, ¿no? ¿Qué quiero entender por entidad? Pueden ser personas, pueden ser empresas, pueden ser universidades, pueden ser países, ¿no? Y lo que tenemos son datos de esas entidades. Y cada uno de esas entidades pues tiene características diferentes. Y cabe la pregunta, ¿no? De cuáles son aquellas entidades que tienen características similares. Ese es el problema de clustering, ¿no? ¿A quién le puede interesar ese problema planteado así de esta manera genérica? Bueno, ustedes pueden pensar que si son alumnos, ¿no? De una escuela, ¿no? Pues tú quisieras ver cuáles son aquellos que son los buenos alumnos, cuáles son los alumnos que son regulares, cuáles son los alumnos que son malos, cuáles son los alumnos que son pésimos, cuáles son los alumnos que son extraordinariamente buenos. Si nosotros, si los datos que tenemos son datos numéricos, entonces de cada entidad lo que tenemos es un vector de datos. Cada entidad está caracterizada por una colección de indicadores, ¿no? Que colectivamente constituyen un vector. Por ejemplo, si son alumnos, ustedes pueden pensar que ese vector, ¿no? O en los indicadores es qué calificación sacaste en álgebra uno, qué calificación sacaste en analítica uno, qué calificación sacaste en analítica 2, etcétera. Y entonces tienes un vector. Si nosotros pudiéramos mirar en el espacio multidimensional donde habitan esos datos, pues lo que veríamos serían nubes de puntos. Y una nube representaría aquellos alumnos que son los alumnos promedio, ¿no? Los que no son ni muy malos ni muy buenos. Tendrías otros que son los muy malos, otros que serían los muy buenos, otros que son los alumnos sobresalientes, otros los alumnos pésimos, ¿no? Y serían nubes de puntos. La mente humana no tiene la capacidad de ver en un espacio de dimensión mayor que a 3, pero las redes neuronales tienen esa capacidad y pueden reportarnos, decirnos, mira, estos son los conjuntos que he identificado. Entonces, ese es el problema de clustering. Y lo que hemos estado viendo y vamos a continuar viendo hoy es cómo se puede hacer clustering con redes neuronales. Y lo que vamos a ver es que no solo la red neuronal SOM, que es la red que estamos considerando, SOM de Self-Organizing Maps, es buena para detectar los clústeres, sino que además, como la red neuronal es la que tiene la capa de salida, una capa plana, nos puede generar un mapa en donde nos representa los diferentes clústeres que se han descubierto. Y
y que ese diagrama representa las relaciones espaciales que hay entre esas nubes de puntos, entre esos aglomerados de puntos en el espacio multidimensional. Y bueno, de eso ya hemos visto algunos ejemplos y hoy vamos a ver otros ejemplos para que quede más clara esa metodología. Por otro lado, está el problema de clasificación. Aquí no hay que confundirnos con lo que se entiende en álgebra por clasificación, ¿no? Los matemáticos entendemos por clasificación, ¿no? Que tú tienes en un conjunto, entendemos que tienes un conjunto y defines una relación de equivalencia en el conjunto, y entonces esa relación de equivalencia eh, induce una partición del conjunto en clases de equivalencia. ¿Qué es cada clase? Bueno, en cada clase van a estar todos aquellos elementos del conjunto que están relacionados por la relación. Entonces, de esa manera queda partido, ¿no? el conjunto total usando la relación de equivalencia en una colección disjunta de clases, de conjuntos, que la unión de todos esos conjuntos nos da el total. Eso es clasificación entendido desde el punto de vista algebraico en matemáticas. En ciencias de la computación se entiende por clasificación el problema de que tú tienes un conjunto de datos y eh, imaginas que, que hay diferentes clases, ¿no? Las entidades que tienes ahí son de diferente forma y que ya tienes de alguna manera, ¿no? Una clasificación o un clustering allí. Y entonces clasificar es que te dan un dato, ¿no? Te dan un individuo, una entidad, y tú tienes que averiguar a qué clase pertenece. Entonces, es un problema totalmente diferente, ¿no? Eh, ¿En qué escenario se da esto? Un escenario típico, y yo creo que este es el ejemplo que lo explica mejor, es que piensen que el conjunto de entidades son personas y que todas esas personas son eh, potenciales clientes de una empresa. Y entonces, de alguna manera, la empresa tiene acumulada experiencia en el trato de toda una gran cantidad de clientes que han pasado por esa empresa, ¿no? Y a partir de la información de lo que le ha pasado, la experiencia que ha tenido con cada uno de esos clientes, él puede tener un histórico, ¿no? Y en ese histórico puede saber que cuando llegó una persona que tenía entre 20 y 30 años de edad y que tenía salarios que estaban entre 20 y 30,000 pesos mensuales y era una persona casada, que tenía hijos, entonces la experiencia fue muy buena porque le compró toda una serie de cantidad de productos, siempre pagó bien, etcétera. Y luego tiene que hubo otros clientes que tenían otras características y que tuvieron otro tipo de comportamiento. Entonces puede tener información de todo eso y el problema que él quiere poder resolver y poder automatizar es que ahora le toca a la puerta una nueva persona y esa nueva persona es un potencial cliente y él quiere saber si vale la pena, si es una persona a la que le puedo yo vender a crédito un carro, ¿no? O no. Y entonces quiero usar la experiencia que yo tenía acumulada de los históricos
para poder decir, este que me está tocando la puerta queda clasificado en este grupo, en el grupo, vamos a decir aquí, déjenme poner aquí el puntero, ¿no? Y vamos a imaginar que la persona que llegó me cae aquí y dice, ah, mira, por las características que tiene las características mismas que tienen los clientes rojos. O no, por las características que tiene, ¿no? Lo voy a clasificar como cliente verde. Y cliente verde quiere decir que sí le voy a vender el carro, ¿no? A plazos, ¿no? Pero si cae en la roja, pues no, le voy a decir que no, no le puedo vender el carro a plazos, ¿no? Entonces, bueno, eso es la diferencia que habría en el problema de clasificación. Ahora, permítanme que vamos a movernos aquí rápidamente hacia otra, 230. Diapositiva 230. sí, exacto. Entonces, vamos a hoy continuar viendo aplicaciones de clustering con redes neuronales, ¿no? Y vamos a ver algunos ejercicios, ¿no? Les voy a referir a algunos ejercicios que se han dado en el contexto de la cienciometría, ¿no? Aquí, como ustedes ya hemos hablado de eso antes, ¿no? De lo que se trata es de analizar las bases de datos de artículos de investigación científica, ¿no? O patentes. Eh, y lo que hemos visto es que esta técnica nos permite generar automáticamente cartografías, ¿no? Nos permite generar cartografías que son imágenes que representan, o sea, la red neuronal navega en el conjunto de datos, descubre la estructura del conjunto y genera mapas de conocimiento que representan, que nos dan idea de la estructura que tiene el conjunto de los datos. Eh, y en particular nos dice cuáles son los grupos de entidades que tienen perfiles semejantes, ¿no? Cuando un conjunto de entidades, piensa en personas, son caracterizadas por múltiples indicadores, pues cada persona va a tener un perfil que está caracterizado por los valores de esos indicadores. Piensen, por ejemplo, en nuestro perfil fisiológico, ¿no? Ustedes van al Chopo y le piden que le hagan una química de 35 elementos y van a tener datos que están en R a la 35, ¿no? De cada uno de los elementos, de colesterol, cuántos tienes, de bilirrubina, cuántos tienes, ¿no? Te da un número para cada uno de esos. Y entonces, ese es tu perfil, en ese caso, tu perfil médico, tu perfil fisiológico, ¿no? Eh, si es una empresa, pues podemos hablar del perfil económico, ¿no? Y va a ser interesante determinar aquellas entidades que tienen perfiles semejantes. Y sobre todo, una cosa que es muy relevante y que no se sabe a priori es cuántos perfiles distintos tenemos, cuántos tipos distintos de clientes tengo. ¿Cuántos tipos distintos de alumnos tengo? ¿No? ¿Y quiénes son los que están en cada uno de esos grupos? Y lo que es interesante es que la red neuronal hace esto con un procedimiento no supervisado, ¿no? Ok, bueno. Este primer ejercicio nos interesó investigar las bases de Scopus. Scopus es una de las bases más importantes de artículos de investigación científica, ¿no? Hemos hablado antes del web de la ciencia, pero también Scopus es muy importante. Sobre todo Scopus es una base que tiene una cobertura más amplia que el web de la ciencia en ciencias sociales y humanidades.
porque el web de la ciencia está más especializado en ciencias naturales y ciencias exactas, ¿no? Eh, es un artículo que hice en colaboración con Helio, con Ricardo. eh, Ricardo es un investigador cubano que trabaja con nosotros en nuestro grupo en el Centro de Ciencias de la Complejidad, y Helio es un exalumno mío de doctorado que fundó y dirige el Laboratorio de Ciencia de Datos de INEGI en Aguascalientes. Aquí les dejo la referencia. Este artículo está publicado en esta revista que se llama Cienciometrics, ¿no? Que es el foro más relevante a nivel mundial en cienciometría. Y entonces, como pueden ver, el título es Multiparametric Characterization of Scientometric Performance Profiles Assisted by Neural Networks, Study of Mexican Higher Education Institutions. Se consideraron las universidades más importantes mexicanas, ¿no? Y se les caracterizó a cada uno de ellos multiparamétricamente, o sea, con múltiples indicadores para tener un perfil cienciométrico de desempeño, ¿no? En ciencia. Y se hizo una comparación de ellos, ¿no? Para ver cuántos perfiles distintos se descubrían, ¿no? Y bueno, esto sabemos que aquí voy a referirme, darles algunos datos de Scopus, ¿no? Vean, Scopus indiza 18.500 revistas científicas, más de esas, porque ya tienen más, ¿no? Este, 325 series de libros, 250 actas de congreso. Es algo realmente es una base de datos muy rica, ¿no? Y todas las referencias, ¿no? O sea, nosotros podemos entrar a la base no solo a ver qué artículos hay, sino quiénes los han citado, cuántas citas ha tenido cada uno de esos artículos, y quiénes son los que los han citado y de dónde son, y a qué instituciones pertenecen los que citan. Entonces, es un recurso cienciométrico muy bueno. Eh, Hay asociado a Scopus una cosa que se llama el grupo Simago, ¿no? Que se ha dedicado a trabajar con ellos muchos indicadores, calcular de todos los artículos, ¿no? Muchos indicadores. Entonces, Scopus no solo es una base de datos, sino es toda una plataforma con recursos cienciométricos porque calcula indicadores. Y entonces nosotros nos va a interesar poder calcular esos indicadores para poder definir los perfiles cienciométricos de desempeño de cada una de las universidades o instituciones de educación superior mexicanas. Porque algunas son institutos tecnológicos, ¿no? No son universidades propiamente, pero son instituciones de educación superior. Debo hablar también de el Sistema Nacional de Investigadores, que es un programa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que a los académicos mexicanos les permite dar un reconocimiento, darles el reconocimiento de investigador nacional a aquellos académicos que tienen méritos, ¿no? Reconocidos internacionalmente como investigadores. Y el sistema tiene varias categorías. Tiene los muy jóvenes, los investigadores recién doctorados, por ejemplo, ¿no? Van a ser reconocidos en la categoría de candidatos a investigador nacional. Una vez que proceden en su evolución académica y ya se consolida como investigadores establecidos, se les da el reconocimiento de investigador nacional nivel 1. Cuando
ya ellos se vuelven expertos en un tema y tienen reconocimiento a nivel internacional como expertos en un cierto tema, se les da un nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Y por último, se le da el nivel 3 a aquellos investigadores que, además de ser investigadores consolidados, que tienen una línea de investigación independiente, además de eso, han tenido un liderazgo reconocido, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Entonces, en la investigación que vamos a hacer, va a ser importante contar con esa información. Y bueno, la técnica que aplicamos aquí es esta metodología, Bibliosum, que ya la hemos descrito anteriormente, ¿no? En donde se procede a identificar el conjunto de datos que nos interesa, se normaliza, se preprocesa y se transforman utilizando un procesamiento, en este caso neurocomputacional, para producir al final, ¿no? Un output, ¿no? Visual que representa el conocimiento obtenido. En el caso de este estudio, ¿no? Las bases que nos van a interesar, ¿no? Son las bases de Scopus y las bases del CONACYT. La base del CONACYT porque nos va a interesar saber cuáles son cuántos investigadores nacionales tiene cada una de las universidades, ¿no? No todos los académicos pueden optar por tener ese reconocimiento, no todos los académicos tienen el reconocimiento de ser investigadores nacionales. Todos los académicos que tienen los méritos quieren ser reconocidos como investigadores nacionales porque además del prestigio que eso les representa, les dan una beca que puede llegar a ser del orden de 40,000 pesos mensuales en la categoría más alta, ¿no? De más de 40,000 pesos mensuales en la categoría más alta. Entonces, eh, es algo que, bueno, pues todos desean poder obtener ese reconocimiento. Y entonces, bueno, nos va a interesar la producción de las instituciones, vamos a considerar las 50 instituciones mexicanas de educación superior más productivas. Y vamos a tener que normalizar los datos, vamos a considerar indicadores, ¿no? Aquí hay 3 indicadores que nos van a interesar mucho, ¿no? Un indicador importante es el Q1, el porcentaje de Q1. Q1, ustedes saben que las revistas científicas, ¿no? Se pueden rankear usando un indicador que es el factor de impacto de la revista. Eh, ¿Cómo podemos saber si una revista es mejor que otra? O una revista, más rigurosamente, tiene más impacto o todavía más realistamente tiene más visibilidad que otra. Bueno, pues podemos agarrar a cada revista y ver cuántos artículos científicos se producen que citan a los artículos que están publicados en esa revista, ¿no? Y entonces, de esa manera, podemos, de acuerdo a las revistas que son muy citadas, ¿no? Pues se va a entender que son muy citadas porque los artículos que tienen son muy buenos. Si una revista no tiene artículos muy buenos, si no comunica conocimiento relevante, pues a poca gente le va a interesar mirarla, ¿no? Y si la miran, no la van a citar, ¿no? Porque bueno, cuando uno ve una revista científica y ve los artículos que ahí están publicados, lo primero que hace es ver cuáles son interesantes. Y los que por el título y el abstract le parece interesante, uno los lee. Y si lo que uno encuentra ahí es muy valioso, en las propias investigaciones que a futuro uno haga, pues va a referir, ¿no?
a esos artículos en donde uno obtuvo ese conocimiento o donde uno se inspiró en ese trabajo para producir otra cosa. Entonces, bueno, se entiende que entonces el número de citas revela el impacto de las investigaciones. Eh, si rankeamos a las revistas por las citas, pues podemos partirlas en cuatro cuartiles, ¿no? Cuartil uno, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. Cuartil uno sería el 25% de las revistas que tienen el más alto factor de impacto. Entonces, publicar en revistas de cuartil uno, bueno, pues es algo muy deseable, ¿no? Estás publicando en las mejores revistas. Entonces, el indicador porcentaje de Q1 lo que hace es ver, por ejemplo, la UNAM, qué porcentaje de todos los artículos que la UNAM publica están en revistas de cuartil 1. Y así para todas las universidades, ese es un indicador. Entonces, el perfil en este caso va a estar caracterizado por tres indicadores, por cuatro indicadores, perdón. Uno de ellos es el porcentaje de artículos que tiene la universidad en el cuartil 1. Otro es el ISP. ISP quiere decir el Institutional Scientific Productivity. El concepto de productividad en economía tiene que ver con la eficiencia de la producción. Eh, ¿Qué tanto produce? Puedes tener dos universidades, ¿no?, que producen la misma cantidad de artículos por año, pero una tiene 500 investigadores y la otra tiene 100. Y con 500, esta produce la misma cantidad de artículos que la otra con 100. Entonces quiere decir que la que produce con menos investigadores, ¿no?, pues es más eficiente en la producción, tiene mayor productividad. Entonces, ¿cómo podemos medir la productividad de una institución? Bueno, vamos a ver cuántos artículos producen por año por investigador nacional. Asumimos que los que publican artículos en las revistas internacionales son los investigadores nacionales. ¿Por qué? Pues porque este, el, los que publican en las revistas internacionales pueden tener la distinción y pueden tener la beca, ¿no? Entonces, pues de esa manera podemos crear este indicador. Tenemos otro indicador que nos va a medir el número este es IN, representa el impacto normalizado, ¿no? Que quiere decir, podemos a cada artículo ver cuántas citas recibe ese artículo, ¿no? Entonces podemos ver en la universidad anualmente cuántos otros artículos citan los artículos publicados por esa universidad. Y podemos calcular entonces el número de citas que acumula cada año por artículo. Y podemos normalizar eso, ¿no? Por el año, por el tipo de publicación, por la disciplina en la que se está produciendo. Y entonces eso, el número de citas por artículo, ¿no?, pues va a ser un dato muy relevante, ¿no? Eh, las universidades que tienen un impacto normalizado muy alto, ¿no?, quiere decir que el número de citas que adquieren por artículo es muy alto, ¿no? Quiere decir que están teniendo un mayor impacto a nivel mundial. Y luego, por último, vamos a tener un indicador de excelencia. Este porcentaje de excelencia es qué porcentaje de los artículos que produce la universidad están en el 1% de los más citados a nivel mundial en su disciplina. O sea, si yo, por ejemplo, que trabajo en inteligencia artificial y escribo un artículo
de inteligencia artificial. Y resulta que ese artículo es uno de los más citados de todos los artículos que el mundo produce en inteligencia artificial. Está en el 1% de los artículos más citados. Quiere decir que la obra que yo produje es una obra de altísima excelencia. Entonces, bueno, con esos cuatro indicadores caracterizamos a todas las universidades, ¿no? Aquí ustedes pueden ver a la derecha, ¿no? Está un mapa que es el resultado que nos da la red neuronal, el mapa de conocimiento. Pueden ver aquí que cada una de los nombres, aquí vean en la esquina superior derecha está la UNAM, ¿no? Por acá está la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por aquí está la Ibero, por acá está el Instituto Tecnológico de Celaya, por acá está el Instituto Tecnológico de Tijuana, y cada una de ellos vemos aquí que esto pareciera un mapa de estados, ¿no? De algún país, ¿no? En cada color, ¿no? Se han pintado regiones, ¿no? Y esas regiones representan clústeres, perdón, que aquí perdimos el, representan clústeres, ¿no? Este clúster verde es el clúster donde está la UNAM. Y vean que también está la Universidad Autónoma del Estado de México, la UG, la Universidad de Guadalajara, la de Colima, la UAM, está ahí también, la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿no? Eh, Hay otros clústeres que tienen menos elementos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos este que tiene al Cinvestav, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la de Tlaxcala, la Benemérita Universidad de Puebla, el Instituto Tecnológico de Celaya, son uno, dos, tres, cuatro, cinco universidades nada más. Y vean que hay algunos clústeres que tienen una sola universidad. Por ejemplo, este tiene a la Universidad de Sinaloa, esta tiene a la de Guerrero, esta tiene a la Ibero. Son universidades que tienen perfiles muy particulares. El perfil que ellos tienen no lo comparten con ninguna otra universidad. Sí, mientras que, por ejemplo, aquí estamos viendo que el perfil de la UNAM sí lo compartimos con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 universidades, ¿no? Entonces, eh, y aquí vean este clúster muy grande donde está la Universidad Autónoma del Estado de México, la de Chihuahua, la de Nuevo León, la de Coahuila, el ITAM, la Universidad de Veracruz. Son muchas universidades que tienen un perfil semejante. Vean que, por ejemplo, las universidades que están en este clúster, que es el clúster C3, el clúster número 3, tienen perfiles semejantes a las del clúster 5, ¿no? Este, Tienen perfiles semejantes a las del clúster 2, que es el clúster de la UNAM, pero ya al clúster C1 está más lejos y tienen en medio otros clústeres. Quiere decir que los perfiles estos de C1 se diferencian más de los perfiles del clúster C3 pero los del clúster C1 tienen perfiles semejantes al clúster C2 y a los otros clústeres que hay pequeños que tienen individuales, ¿no? Eh, ok, entonces fíjense, vamos a tener el número anual de documentos que se producen en el web de la ciencia y vamos a tener el número anual de productos en Scopus. Aquí con estos datos podemos comparar la presencia que tiene cada universidad en esas dos diferentes bases de datos, ¿no? Eh, pero no voy a entrar en esa comparación, voy a proceder a comparar, por ejemplo, en esta curva tenemos graficado el número, vean, aquí pueden ustedes ver en la parte de abajo que en naranja
tenemos el Annual Number of Documents en el WOS. WOS es el web de la ciencia. Y en azul, ¿no? Tenemos el Annual Number of Documents en Scopus, que es la otra base de datos. Vamos a ver aquí cómo se ven las curvas naranja y la curva azul. Vemos que van relativamente bastante juntas. A veces una está por arriba de la otra y se van alternando, ¿no? Y luego, en la curva gris, vean, la curva gris me da el Annual Number of NRS, quiere decir National Research System, que es el Sistema Nacional de Investigadores. Este dato es el dato del número de investigadores nacionales que tiene México anualmente. Vean que la producción mexicana ha ido ascendiendo, tanto en la base de Scopus como en la base de, como en la base del web de la ciencia, ¿no? Vean que en 1996, ¿no? México estaba produciendo más o menos 5.000 artículos, ¿no? Y ya en el 2011, ¿no? México estaba produciendo 15.000 artículos, ¿no? Aquí en Scopus. Un poquito menos en el web de la ciencia en ese año. Entonces, ¿a qué se debe este crecimiento en la producción científica mexicana? Bueno, la curva gris no lo explica. El número de investigadores nacionales, ¿no? También en esa época era menor, teníamos del orden de 5.000 investigadores nacionales, ¿no? Y ya en el 2011, pues teníamos ahí aproximadamente como 16 o 17.000 investigadores nacionales, ¿no? Entonces, mientras más investigadores nacionales tiene el país, pues mayor producción, ¿no? Se acumula. Eh, la curva verde que aparece aquí abajo nos da la diferencia que hay entre el número de artículos en el web de la ciencia y en Scopus. El web de la ciencia es la base tradicionalmente más antigua, que tiene mayor prestigio y que tiene estándares muy exigentes para reconocer revistas, ¿no? Y es la que se considera de más alto nivel. Scopus ya realmente ha ido mejorando muchísimo, es una base más nueva de la compañía Elsevier, el web de las ciencias de la compañía Clarivate, y resulta que ya hoy en día tienen más o menos la misma categoría, ¿no? Y podemos ver que más o menos el volumen de artículos que publicamos en esas revistas, o que están reconocidos por estar indizados en esas revistas, es muy parecido. Ahora, eh, fíjense que una cosa interesante es que si vamos a ver ahora la eficiencia en la producción, qué tan eficiente es México produciendo? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir qué tantos artículos produce México por investigador, ¿no? Ya podemos ver en la gráfica anterior que cada año la curva gris está por arriba de la curva roja y de la curva azul. O sea que cada año el número de artículos que se ha publicado es menor que el número de investigadores nacionales. Eso quiere decir que en promedio México produce menos de un artículo científico por investigador nacional. Eso se va a revelar acá con el indicador, ¿no?
que se llama el National Scientific Productivity, que es el número de artículos por investigador. Y ese lo podemos calcular tanto en la base de Scopus como lo podemos calcular en la base del Web of Science, ¿no? El número de artículos que están reconocidos en la base del Web of Science o el número de artículos que están reconocidos en la base de Scopus. Vean que una cosa que se ve aquí, la base de WOS, por ser así la más elitista, es la que el Sistema Nacional de Investigadores generalmente utiliza para evaluar a los investigadores y darles el reconocimiento de investigador nacional. A mí me acaba de poner el CONACYT ahora en la comisión que evalúa a los académicos para poderles otorgar el nivel, la distinción, el reconocimiento de investigadores nacionales y ver en qué categoría le corresponde a cada quien. Y justo algunos de los miembros de la comisión abogan porque se consideren las investigaciones que están en Scopus, otros por el Web de las Ciencias. Los más duros, ¿no? Quieren que solo se consideren indicadores del Web de la Ciencia. Y vean que una cosa que no es muy atractiva es que esta curva que da el número de artículos que México produce por investigador, ¿no? Bajó muchísimo en el 2011. Sería interesante ver qué ha pasado a partir del 2011, ¿no? Pero aquí se ve esta investigación que la hicimos en aquella época. Esta investigación se hizo en el 2011, ¿no? Esto estaba disminuyendo. Quería decir que cada vez, en estos últimos años, en la década del 2000, cada vez produjimos menos. También la producción en Scopus bajó, vean, la curva azul también bajó, ¿no? Siempre el número de artículos por investigador fue menor que uno, vean, esta es la recta de altura uno, y todos siempre fue menor que uno. Sin embargo, si vemos el impacto relativo, o sea, el impacto de la investigación, que sería la curva gris con triángulos grises, ¿no? Vemos que esa curva fue subiendo. Y entonces, bueno, eso quiere decir que, México estuvo produciendo menos artículos, pero esos artículos eran de mayor calidad y tenían mayor impacto. Entonces, es una cosa interesante que resulta de esta observación. Si consideramos cómo se desempeñan otros países en cuanto a la productividad, tenemos que México son los cuadritos azules, sería esta curva azul que tenemos aquí, que está entre la curva azul oscura y la curva que es menos oscura aquí abajo. Estamos viendo que estamos entre Japón, que sería la curva azul oscura de arriba, y China, que sería la curva azul oscura de abajo. Entonces, estamos entre ellos dos, ¿no? Estamos mejor que China, no estamos, Japón está mejor que nosotros, pero vean que ya en el 2011 nos acercamos muchísimo al nivel de impacto que tenía Japón, la producción científica japonesa. Y entonces ya la producción científica mexicana tenía un impacto muy parecido. Acá arriba tenemos los tres países que tienen mayor impacto sus investigaciones. Vean que el impacto que ellos tienen es mayor de uno, ¿no? O sea, la productividad que tienen, ¿no? El impacto, ¿no? El impacto relativo. eh, debo explicar una cosa aquí. Debo explicar una cosa aquí que no he explicado. El impacto lo medimos contando las citas que recibe cada artículo. Y entonces lo que se hace es que se ve en cada campo cuál es por ejemplo, vamos a pensar
en, en ciencias de la computación. Vamos a ver todos los artículos de ciencias de la computación, vamos a ver cuántos, cuántas citas recibió cada uno de esos artículos y vamos a ver el promedio que tuvieron de citas los artículos de ciencias de la computación. Luego vamos a hacer lo mismo para matemáticas. Las comunidades de matemáticas son más pequeñas y entonces vamos a ver que el número de citas que en promedio reciben los artículos de matemáticas es menor. En biología, ¿no? Las comunidades son inmensas, la cantidad de artículos que publican los biólogos son muchísimas más, los matemáticos publican poco, muy bueno, este, y entonces tienen muchísimas citas. Entonces, lo que se calcula es el promedio, y entonces el impacto normalizado de un artículo mío en ciencias de la computación, por ejemplo, lo que va a hacer es que van a ver cuántas citas recibieron mis artículos y vamos a comparar con las citas que recibieron a nivel mundial todos los artículos de ciencias de la computación y vamos a calcular el cociente, el número de citas que yo recibo entre el número de citas promedio del mundo en mi tema. Si el cociente da mayor que uno, quiere decir que yo estoy recibiendo más citas, más citas que las que en promedio reciben los artículos de ciencia de la computación y entonces yo tengo un mejor desempeño que el promedio. Si el cociente da menor que uno, quiere decir que yo recibo menos citas de los que el promedio mundial. Entonces, tener valores mayores que uno, como veamos aquí el caso de Estados Unidos, el Reino Unido, United Kingdom y Alemania, ¿no? Tienen este impacto normalizado arriba de uno. Quiere decir que ellos están por arriba del promedio mundial. En el caso de nosotros y China, pues estamos por abajo del promedio mundial, aunque ya en el 2011 nosotros ya nos subimos, rebasamos el uno y ya tenemos impacto promedio arriba del promedio mundial, ¿no? Ok, esto nos da una idea general, ¿no? De cómo es el desempeño científico de México en general. Ahora vamos a considerar estos indicadores y vamos a ver los perfiles de cada una de las universidades más importantes mexicanas. Veamos que, por ejemplo, aquí tenemos varias columnas. Este es el número de documentos. Vean que quien tiene más documentos anualmente es la Universidad Nacional Autónoma de México con 19,000, ¿no? Luego, vamos a ver, por ejemplo, aquí el N, este es el número de investigadores nacionales. Pues la UNAM también es quien más investigadores nacionales tiene, tenemos más de 3,000, ¿no? Luego, el que nos sigue es el CINVESTAB, que solo tiene 600. Y luego Politécnico y la Metropolitana, que tienen del orden de 800. Entonces, bueno, aquí podemos ver todos. Luego vemos, por ejemplo, la productividad, ¿no? La productividad de la UNAM en el periodo, en el año que estamos buscando, ¿no? Que en este caso era el 2011, está arriba de uno, ¿no? Y así podemos ver el porcentaje de artículos de la UNAM que están en el 1% de los más citados, es el 7%. Entonces quiere decir que la UNAM tiene un grupo de investigadores que son súper excelentes a nivel mundial. El porcentaje de artículos que están publicados en cuartil 1 es solo del 45%, ¿no? Y así ponemos eso para todas las universidades, ¿no? Que están en esta lista, que son las más productivas, ¿no? Eh, pero bueno, con eso se nos acaba el tiempo y lo dejamos aquí y ya continuaremos mañana con esta aplicación.